Bueno, buenas tardes. Continuando la serie de entrevistas que darán aportes a la investigación del trabajo doctoral, que se basa sobre el enfoque transmoderno desde la educación cívico-militar, una visión desde el discurso ético socialista del miliciano y miliciana en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos a nuestro invitado, hermano. Buenas tardes, soy el teniente de milicia Néstor Colón, pertenezco al agrupamiento de Sur Portuguesa Cacique Coromoto. Aquí para compartir estas palabras con mi comandante Pacheco. Gracias, Colón. Bueno, empecemos la entrevista, hermano. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué significado tiene para ti la educación? Para mí la educación es una de nuestras primeras características viables hacia el desarrollo, ya que la educación integral debería enfocarse o es la forma en que se intenta en que la nación pueda crecer de una manera adecuada a los tiempos que nos requiere la humanidad. Okay. ¿Cómo explicarías tú lo que es la Unión Cívico-Militar? La Unión Cívico-Militar es el sueño del libertador, el sueño del comandante Chávez también, con respecto a la defensa integral del territorio, en donde la responsabilidad civil por parte del Estado y de la sociedad civil propiamente dicha debe ser correspondida, debe ser articulada para todos los ámbitos de la defensa nacional. ¿Cómo podría apoyar la educación venezolana desde la Unión Cívico-Militar? ¿Cómo se podría apoyar la educación en la Unión Cívico-Militar? Bueno, como decía, la Unión Cívico-Militar, que es el pueblo en armas, no es solamente en el término belicista, ¿no? O bélico, del control de las armas o las estrategias para la defensa del territorio, también implica lo que es la economía. Para mi forma de verlo, es la economía, la salud, la educación, el deporte, el ambiente y la defensa militar. O sea, entiendo que la Unión Cívico-Militar en cada uno de esos aspectos del desarrollo de la nación influye en ese quehacer diario, en esas actividades diarias. Yo lo veo así, Guante, que es anteriormente la educación era muy parcializada, pues, y estaba solamente orientada hacia, por ejemplo, si vas a ser un médico, va a ser un médico, si va a ser un abogado, va a ser un abogado, si va a ser un agricultor, va a ser un agricultor. En esta nueva visión geopolítica como nación, en esa integralidad que puede existir entre la sociedad civil y el Estado, ¿verdad? Está implícito el hecho de que puede verse de una manera más amplia, ¿verdad?, hacia los ámbitos de desarrollo. Ahora un médico, un agricultor, un abogado puede, por ejemplo, trabajar en función de la defensa ambiental y rescatar las cuencas, aunque no sea su función específica. Yo creo fundamentalmente que la educación en el criterio socialista ha mejorado enormemente en función de buscar esa integralidad. Por otro lado, también vemos, por ejemplo, lo que fue la Cumbre de la Tierra en Cochabamba, en donde se plantearon, por ejemplo, ciertos aspectos sobre la educación moderna o la educación, digamos, hacia la nueva visión latinoamericanista del hombre nuevo y la mujer nueva, en donde se plantea la relación entre la tecnología, la ciencia, el desarrollo, la salud, en otros ámbitos que no se veían comúnmente en el aspecto parcelero, pues de que cada quien estaba dividido, cada quien tenía sus competencias y no articulaban para eso. Creo que la nueva visión cívico-militar nos lleva a verlo a través de este artículo de la Constitución, ¿verdad?, sobre la defensa integral de la nación, en donde nos plantea como nación una nueva visión de ciudadano y de campesino, pues una nueva visión hacia esa ética y hacia esa moral que va a ir interpretando esos valores que tratamos de ir afianzando dentro del proceso revolucionario. Ahora, ¿qué crees tú que significado tenga la milicia en la República Bolivariana de Venezuela hoy en día y entendiendo en el contexto histórico, ¿no?, de la misma?
Claro, hoy en día, por ejemplo, cualquier país que busque ser un país desarrollado tiene una milicia activa, pues. Y de por sí tanto las grandes potencias como los países en vías de desarrollo están utilizando este tipo de figuras, ¿verdad?, para atender los casos de desarrollo nacional. En el caso de Venezuela, el comandante Chávez, que firma el convenio en la ONU que se llama Las Metas del Milenio, él logra plasmar ahí, ¿verdad?, la necesidad de esta unión cívico-militar para cumplir con las misiones propuestas por la ONU, pues. En este caso, de ahí nacen las misiones que se practican en Venezuela, en donde es tan importante y preponderante la utilización de estos elementos de combate, por decirlo de alguna manera, en nuestros términos militares, de estos ciudadanos cívico-militares que atiendan los diferentes ámbitos de desarrollo nacional, en el ámbito de lo económico, en la salud, en el deporte, en la educación, en lo ambiental y lo militar. Ahora, ¿qué aspectos educativos se consideran en la formación del miliciano o miliciano? Los aspectos formativos básicos de él en su ética y moral, en su moral y luz se refiere, o también en la parte... Todo eso es válido, o sea, ¿cuáles son los aspectos educativos que influyen en la formación del miliciano, pues? Bueno, lo que influye prácticamente es nuestra historia. Uno de nuestros fundamentos y nuestros pilares para la formación de la milicia o para la formación académica de un miliciano es que debe ser un conocedor de su historia y también un amante de los valores patrios, de su territorio, de su naturaleza, de sus ciudadanos, de sus potencialidades. Y lo vemos plasmado en el Plan de la Patria. En el Plan de la Patria vemos plasmado toda esta cantidad de necesidades que fueron recolectadas por el comandante Chávez, de los diferentes foros y talleres que se hicieron y eventos que se hicieron recolectando información sobre los diferentes ámbitos que el país necesitaba para poder ser un país potencia. Y bueno, en ese sentido, el planteamiento ético del Plan de la Patria me parece el planteamiento ético más verificable hacia lo que es el deber, el ser, el bienestar, el buen vivir, la necesidad de una nueva visión geopolítica. También influye eso, una nueva visión geopolítica hacia dónde debemos enfocarnos, hacia dónde debe ser nuestra estrategia para aportar a la salvación de la humanidad. Colón, ¿qué es para ti la palabra libertad? Para mí la palabra libertad es un principio espiritual, porque la forma de sentirse realmente y plenamente libre primero debe partir de tu corazón, debe partir de tu interior, debe partir de tu alma, sin caer en retóricas espirituales, pero pienso que debes primero sentirla dentro de ti y después, si no la tienes, luchar por ella. Si consideras que no la tienes, luchar por ella y constantemente ir viendo que es también un ámbito la libertad, porque la libertad para muchos, para mí podría ser un libertinaje. Entonces hay que ver hasta dónde tus derechos, ¿verdad?, y tus deberes de alguna manera incomodan o perjudican los deberes y los derechos de los demás. Entonces, en una convivencia como nación tiene que haber unas reglas fijas, debe haber una disciplina. A mi forma de verlo, debe haber una conciencia ética constantemente de un principio, y pienso que en el proceso revolucionario esa conciencia ética la vemos plasmada en nuestros valores, en nuestras 5 raíces, en nuestras raíces libertarias, en nuestra historia, en nuestro fundamento de país, en nuestra proyección hacia el futuro, en nuestra proyección hacia dar aporte a salvar a la humanidad, porque evidentemente cada vez nos vemos de que del planeta está sufriendo muchísimo, de que no va a haber suficiente tierra ni agua para alimentar a tantas personas en un futuro muy cercano, y eso nos crea una situación de crisis. Pero en estas crisis se ven las grandes oportunidades para tal vez buscar ese retro de lo que hemos perdido en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, como es el arado de bueyes, en el caso de la producción agrícola, de no contar solamente con el tema del combustible, sino de buscar las alternativas de la tecnología campesina. Y bueno, yo me enfoco hacia ese lado del tema productivo, pues, porque el principio de libertad debe ser el que tú tengas
de que tú tengas una verdadera visión de lo que es la libertad, una verdadera visión de lo que es el respeto, una verdadera visión de lo que es la moral ética hacia el cumplimiento de tu deber como ciudadano y como patriota. Ya, un aspecto que dijiste tú en tu respuesta anterior me lleva a hacerte dos preguntas, ¿no? Solo que esta vez te las voy a tratar de desglosar. ¿Qué es para ti la ética del discurso? Bueno, la ética como principio es como la verificación, ¿no?, de ese código moral, yo lo veo así, pues como tengo un planteamiento moral aquí, yo tengo una meta, mi planteamiento moral es aquel, ¿verdad?, donde yo voy a ser una persona honorable, donde voy a ser una persona con valores, una persona buscando el bienestar común, y si va mezclado eso con un discurso que son los elementos que te van a verificar que efectivamente estás logrando ese planteamiento ético, ¿verdad? El planteamiento de la ética del discurso para mí se resume al plan de la patria. El plan de la patria, y es una redundancia que hago al principio, que hablo sobre el plan de la patria, porque a mi forma de ver lo que es la ética del discurso en el planteamiento de la revolución, como planteamiento de revolución, es orientado hacia una búsqueda, ¿verdad?, de unas alternativas que hay que debatirlas, que no están totalmente puestas sobre la mesa, no está sobre la mesa, sino que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo no solamente teórico, sino práctico, que hay una correlación entre esa verificación moral que te lleva hacia ese discurso, que te compruebe que la ética que estás promocionando, que estás tratando de impulsar, es la adecuada. Yo le he dicho y asumo esto, hay gente que te quiere hablar como Ho Chi Minh, ¿verdad?, y te quiere hablar como el Che Guevara, y en realidad cuando tú ves todos los aspectos de su vida, ¿verdad?, completamente diferentes, vemos es que parecen más bien orientados hacia un VIP de eso de intercable, de un hijo de Rockefeller, un pequeño burgués disfrazado. Entonces ahí como que la ética del discurso se contradice, pues, porque no es el hecho de que tú utilices una tecnología que es a nivel mundial, que la sacan los chinos, o la sacan los iraníes, o lo podemos sacar nosotros también, no se trata de eso, sino el uso de la herramienta que tú utilizas. Si tú utilizas una herramienta como una computadora, a mi forma de verlo, para ver cárcel o infierno, estás contribuyendo a destruir esa ética revolucionaria, ¿verdad? Pero si tú utilizas una computadora o un YouTube para por ejemplo, saber más sobre Simón Rodríguez y sobre los planteamientos educativos que planteaba él, creo que es la herramienta adecuada para poder plasmar esas premisas o esos enunciados, sería la palabra, esos enunciados que tratamos de verificar moralmente. Verificar moralmente un enunciado como es el bienestar, el buen vivir, la honorabilidad, la virtud, ¿verdad? Que podría, a mi forma de verlo, bueno, el ser integral debe ser un ser de mente, espíritu y corazón. Ahora, es un ser revolucionario. Ahora, ¿qué es conciencia socialista para ti? El principio de ser un revolucionario es la condición primera de un revolucionario, es la condición del amor. Si un revolucionario no siente amor por sus valores, por su patria, por su tradición, por su historia, por su futuro, por su familia, es como decía un sobreviviente de los Andes, mi comandante, de estos muchachos que sobrevivieron en la tragedia esta de los Andes, que era del equipo de rugby, y al final de su conferencia dice: ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Entonces, si nosotros somos personas que entregamos el todo por los demás, entregamos el todo por nuestra patria, entonces también debemos llevar eso hacia lo interno. Entonces el principio revolucionario es la condición del amor, y sin esperar nada a cambio. Es un principio que el comandante Chávez lo planteó muy a la manera lo plasmó popularmente, ¿verdad?, para que sea entendido como ese planteamiento cristiano, ¿verdad?, ese planteamiento del primer comunista, que es aquel que hace la comunión, porque la comunión es hacer como, la comunión que es como el principio del comunismo, para verlo de esta manera, ¿verdad?, es la comunión de los muchos. Y entonces esta forma de ver el planteamiento revolucionario debe ser orientado hacia fortalecerse,
hacia lograr los objetivos planteados. Vemos alrededor que muchas de las cosas, ¿verdad?, que el comandante Chávez nos planteó como plan de la patria, terminan siendo en el discurso de debate en la calle una ambigüedad, ¿verdad?, porque no tienen un fundamento ético, ¿verdad?, para poder decir, la persona no se ve reflejado en eso. O sea, a mí que me importa un vertedero de basura si yo no vivo ahí. No, debe importarte un vertedero de basura, y no es para dársela a una empresa extranjera que te solucione el problema técnico de eso, ni tampoco ponerle guante a los niños para que recojan la basura. Es cambiar toda esa situación por completo de una manera radical, de una manera revolucionaria. La revolución la revolución continúa cuando tenemos la apertura para ir cambiando constantemente sobre la marcha en esta batalla de ideas, en esta artillería del pensamiento, esta nueva visión de país que nosotros queremos. Y para eso tenemos que cortar mucha tela, para eso tenemos que plantearnos la unión cívico-militar, tenemos que el de debatir abiertamente y en paz, buscar la paz y la armonía y debatir abiertamente hacia los preceptos nacionalistas, latinoamericanistas y, como decía nuestro libertador, bueno, ser un ciudadano del mundo. Yo creo que un venezolano que va a cualquier parte, camarada, que va a cualquier parte del mundo y que tiene en su ser, ¿verdad?, ese sentido de caraota, ñeme y cajá, por decirlo como dice mi tierra larense, que tiene ese sentimiento, pero que también a la final también es un muchacho moderno, que baila salsa, que sabe sobre literatura, o que conoce eso, que conoce el mundo que tiene alrededor, lo hace ser un revolucionario integral. Y yo creo que eso es lo que más le asusta al imperio. Al imperio le asusta de que nosotros no seamos unos fanáticos religiosos, le asusta de que seamos promulgadores de buenas nuevas hacia la nueva visión del ser humano, de que busquemos una nueva forma de economía integral, de que tratemos de revertir el proceso de la crisis ecológica que el capitalismo nos ha dejado, y que vamos por un buen camino, a pesar de que a lo mejor la visión política de algunos está todavía muy imbuida en el Estado burgués, en el Estado clientelista y arribista, pensando que la verticalidad de una revolución es la solución para todo. Yo soy de lo que creo como uno nada. Soy de lo que creo de que el principio revolucionario es el de promulgar que en esa base exista esa ética y ese discurso, ¿verdad?, para que nosotros podamos realmente desde la base poder convertir al país potencia. Bueno, Colón, ante que nada, bueno, muchas gracias. Gracias por tu aporte a esta investigación doctoral, y seguiremos con las entrevistas que nos ayuden a desarrollar el tema.